ya venimos de donde andábamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, señor, por favor. Ingeniero Víctor Antonio Cárdenas Burciaga. Su cargo aquí en esta empresa. Soy el gerente de la operación. Háblenos de este lugar. ¿En dónde nos encontramos? Ahorita nos encontramos en el área de agitación, en la planta de beneficio. Es donde venimos procesando la recuperación ya de la plata, que es nuestro mayor producción, así es nuestro mayor. Me decía que la materia prima viene de una mina que está allá en aquel cerro que vemos al fondo. ¿Eso lo transportan en camiones? Afirmativo, es transportado en camiones de 14 metros cúbicos, ¿verdad? Desde la mina es una distancia de 14 kilómetros de nuestra mina hasta nuestra trituración primaria. ¿Y de ahí a dónde pasa? ¿Se viene por tubos o cómo se viene? No, es transportada por medio de banda y cae hacia lo que viene siendo la trituración secundaria y terciaria. ¿Y qué sigue? De ahí nuestro proceso cae a un stockpile, de ahí es alimentado a los molinos, son dos molinos, un 9x9 y un 10x10. De ahí se le agrega agua, se le agrega cianuro, se le agrega cal para mantener un pH y una concentración de cianuro que es donde se capta la plata. De ahí pasa un proceso de agitación que es en el que nos encontramos, ¿verdad? Donde todo el mineral es revuelto, es agitado, se le agrega oxígeno para una mejor actuación del cianuro. De ahí pasaríamos, para poderlo separar, al área de tanques de lavado a contracorriente. Y esa solución rica pasa sobre unas lonas donde ya se le agrega zinc. Hacemos que la plata que trae esa solución rica se precipite y ese precipitado nosotros lo fundimos, producimos escoria y producimos las barritas de doré, donde en el doré vienen todos los metales como es la plata, como es el plomo, como es el zinc. Oiga, ahora hábleme de como cuántos empleados habrá aquí. Mire, aquí en total trabajamos 455 gentes, de los cuales 75 que somos de una responsabilidad mayor, llamándolo de esa manera, o que estamos fuera de un sindicato minero. Y esos 400 empleados serían directos. ¿Hay empleados indirectos? ¿Repercute de algún modo en más empleados? Afirmativo, aquí si nos vamos por la regla de dedo, cada empleo directo de nosotros, fuera de la barrera de nosotros, de la empresa, produce 5 empleos indirectos. Ahora, me hablaban de algunos beneficios que hace la empresa a la población de San Martín de Bolaños. ¿Nos puede hablar sobre eso, por favor? Sí, afirmativo. Dentro de nuestro programa de empresa socialmente responsable, nosotros estamos ahorita en un proyecto para rehabilitar la planta tratadora de aquí de San Martín, para que ya el agua no se nos vaya al río. Traemos una campaña de limpieza dentro de lo que es el pueblo y las áreas aledañas a la comunidad y damos apoyos en coordinación a veces con el DIF, a veces con un director de una escuela, a veces con el de alguna primaria. Ingeniero, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado sobre este lugar. Vamos fascinados. Ok, no, gracias a ustedes y gracias por tomarnos en cuenta y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez para seguir dándole a conocer a toda la gente de San Martín, del estado, de la parte norte del estado de Jalisco y de México que pueda ver este programa, de lo que es una parte de la minería, este proceso que es bien importante, donde necesitamos gente que se nos pueda unir para ser mucho mejores personas. Muy bien, gracias. Quiero besarme también todo y que me mire más a mí. Quiero besarme también todo y que me mire. Señora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Constanza Uribe Zapata, a sus órdenes. Doña Constanza, ¿qué platillos regionales prepara usted? Pues mire, preparamos sopes, quesadillas, flautas, tostadas y el pollo. Todo con pollo, con queso, según la gente nos lo pida. Este ha de ser queso de la región, me llega el olor hasta acá. Es
Queso hecho aquí, queso de rancho, este que tengo aquí, y con pollo del que Y veo que son sopitos o gorditas, ¿qué serían? son sopes. ¿Y cómo los prepara que queden tan bien hechecitos? No se ve nada de pellizcados ni rústicos. Pues mire, allá la señora que los hace, mi comadre, ella prepara su masa y los bordea aquí en la mano, hace su testalito y en la mano hace el sope hasta que queda la cazuelita, ya la doramos y le ponemos los frijoles, el pollo y la verdura. Todo calientito. Todo calientito, recién hecho. Y cuando lo sirven en un plato así ovalado, ¿qué más le ponen como condimento, como verduras? ¿Qué le agregan? Pues mire, según la gente lo quiera, si quieren a veces nos piden jitomate, cebolla, a veces nada más el repollo, ¿Lechuga no piden? lechuga casi no, lo servimos siempre con repollo. ¿Y de chilito qué utilizan? ¿Salsas o qué? Usamos salsa que se hace aquí en la casa con jitomate y chile verde cocido, y aquí se prepara la salsa, es lo que se les agrega. ¿Y qué otros platillos prepara? Pues preparamos el pollo rostizado, preparamos las órdenes. Una orden es un cuarto de pollo, ahí lo adornamos con ensalada, cebolla, jitomate y su salsa y sus tortillas. Estoy viendo una ensalada de codito muy sabrosa. Así. ¿Qué lleva? Lleva codito, repollo o col, mucha gente le dice col, aquí le decimos repollo. Y mayonesa, nada más. ¿Y quién viene a comer, a desayunar o a cenar aquí? ¿Se sirven las tres comidas? Nada más comida y cena. Almuerzo no preparamos. Nada más comida y cena. Empezamos a trabajar desde la 1:30 hasta las 6:30. Cerramos un rato y abrimos a las 8 otra vez, de 8 a 11:30 de la noche. Señora, ¿desde cuándo tiene usted esta cocina de antojitos? Desde hace como 27 años. Mi hijo Juan tenía 3 meses y ahorita ya tiene 27 años. ¿Y viene de familia? ¿Su mamá también tenía una fondita? No de familia, no. Mis padres eran de rancho, mi padre era campesino, ganadero. No sé, nosotros empezamos a trabajar en esto y nos gustó y gracias a Dios le ha gustado a la gente y aquí tenemos más de 27 años sirviéndoles con mucho gusto, con mucho cariño. O sea, más bien es el servicio que se le da a la gente, no tanto, o sea, que por hacernos ricos o algo así, sino que tenemos como que esa idea de Es servir. amor al arte de la cocina mexicana tan sabrosa. Y bueno, veo que lo hacen con mucho cariño y ya son muchos años. Imagínese qué placer para alguien que venga de tan lejos de pronto encontrar un lugar donde comer algo tan sabroso en un ambiente tan limpio. Sí, viene mucha gente, toda la gente que viene de Estados Unidos, que de otros lados vienen a comer aquí. Y sí, nuestro restaurante tiene, o sea, fama en Estados Unidos, que toda la gente que viene de fuera conoce este lugar. Muy bien. ¿Cuál es el domicilio, por favor? El domicilio es Progreso número 24, San Martín de Bolaños, Jalisco. ¿Estamos muy lejos de la plaza principal? No, como unas 3 cuadras hacia abajo. Muy cerca. Sí, está cerca. ¿Y cómo le llaman a la senaduría? ¿La gente cómo la conoce? Rosticería Figueroa. Señora, muchísimas gracias por esta entrevista y qué bonito huele esta cocina. Pues muchas gracias a ustedes que tuvieron la molestia de venir aquí a entrevistarnos y aquí estamos a sus órdenes. No es molestia, al contrario, es un agrado. Gracias. Gracias a usted. Ahorita regresamos.